Todos cabemos en el ombligo de la luna. En estas ciudades, cúmulo de pueblos originarios, barrios y colonias, no existe alguien que sea más capitalino que otro. Apenas se pone un pie en ella, la Ciudad de México nos acoge y pertenece. En este programa escuchamos algunos testimonios que dan cuenta de ello. Si lo pensamos bien, todos somos hijos de la migración. En pleno centro histórico, a tiro de piedra del Jardín de Loreto, se encuentra un recinto cultural, antes templo religioso, que desde los años 40 ha sido punto de reunión para la comunidad judía proveniente de Europa Central y Oriental. Es bien sabido que durante décadas, aquellos migrantes que bien pronto se volvieron mexicanos, hicieron su vida en el corazón de la ciudad. Desde 2009, y tras una magnífica restauración, la sinagoga histórica Justo Sierra mantiene sus puertas abiertas para todo aquel que desee conocer sus historias. Mónica, ¿por qué no comenzamos por el principio? ¿Quiénes son los judíos? Uy, qué pregunta. Es que los judíos, mucha gente piensa que los judíos o que ser judío es una cosa única que quizás tiene que ver con una religión, con la creencia en un solo Dios, y ahí es donde empiezan los problemas. Hay judíos muy ortodoxos, muy practicantes, religiosos, hay judíos completamente ateos, hay judíos comunistas, socialistas, sionistas, budistas, hay judíos ortodoxos, conservadores, reformistas, o sea, tenemos una alta gama de maneras de ser judío, pero tiene que ver con la pertenencia a un pueblo milenario que, se manifiesta de muy diferentes maneras. ¿Y cómo es un judío capitalino? También es una pregunta muy general, pero hay algunos gestos culturales, comportamientos, recetas, expresiones, zonas de la ciudad, algo que te pueda decir, esa es una forma muy chilanga de ser judío. Bueno, lo que pasa es que también depende en qué generación te ubiques. O sea, los primeros judíos que llegaron a México llegaron hace ya 100 años. Esa es una primera generación. Luego están los que ya nacieron en México, que son mis papás. Luego estoy yo, que ya soy completamente chilanga, ¿no? Y tengo hijos y nietos que nacieron en México. Entonces, es diferente quizás el sentimiento, el actuar, la identificación con ciertos valores o con ciertas prácticas que se trajeron de Europa, que para mis nietos ya no significan nada, ya es algo muy remoto. Pero bueno, los que nacimos en México y fuimos a colegios judíos, teníamos, y hoy mis nietos tienen, pues en la escuela, que van a escuelas judías, tienen todas las materias de la SEP, y tienen historia judía, aprendizaje del hebreo. Es una combinación de las culturas dentro de la escuela que se manifiesta después en la vida, ¿no? En la vida. Aquellos primeros judíos hace un siglo se establecieron en el centro. ¿Cómo podemos imaginar que eran sus vidas? ¿Dónde vivían? ¿A qué se dedicaban? El primer lugar de asentamiento fue lo que hoy conocemos como el centro histórico. Se agrupaban en vecindades, por las calles que están aquí alrededor. La calle más judía de todas era Jesús María. Ahí estaban las tiendas de abarrotes judíos, las panaderías, las carnicerías kosher. Ahí vivían los sastres, los rabinos, los enterradores. Ahí o en Moneda, Guatemala, Corregidora, Correo Mayor. Pero básicamente se estableció yo le llamo una judería. Al principio era una vida que se mantenía muy tradicional, cerrada, digamos, pues también había como una extrañeza, o sea, veían México con decían, esto es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Para los judíos europeos, el color del cielo era muy raro. El invierno, o sea, México en enero con un suéter, no lo podían creer. Venían de una Polonia donde 1 metro de nieve que les llegaba a las rodillas, que sin un abrigo de piel no podían sobrevivir. Llegan acá con su abrigo de piel porque pensaban que no iban a sobrevivir sin él y nunca lo volvieron a usar. No tenían dinero, tenían que ir saliendo adelante poco a poco, vendiendo cosas en las calles sin el idioma. Entonces, bueno, fue muy difícil, pero lo hicieron.
Específicamente, ¿qué sabemos de esos primeros inmigrantes? Tenemos algunos nombres, pienso en el papá de Margot Glantz, la familia de Jacobo Zabludovsky, por ejemplo. Sí, 100%. Ellos fueron de los primeros inmigrantes que llegaron a México. Margot Glantz ya nació en México en 1930, si no me equivoco, y su papá era de Ucrania, llegó a México en el 25. Aquí, yo creo que aquí conoció a su mamá y bueno, se casaron, pero así tenemos también la familia de los Zabludovsky 100%, de la Merced, como todos sabemos. Entonces, bueno, todas estas familias que hoy tienen un origen judío, llegaron en algún momento de algún lugar de estos muy lejano. ¿Qué sentimientos llegan a tu cabeza cuando escuchas la palabra migración? Dolor, tristeza, esperanza por encontrar algo mejor, desesperación, pero es que los que migran, migran porque se tienen que ir, no porque quieren, porque donde están ya no pueden vivir. Cuéntanos de ese momento en el que ya México no es una tierra de tránsito, sino que ya nos vamos a quedar aquí, nos gusta aquí, nos establecemos y fundamos las primeras sinagogas. Bueno, desde que llegan los primeros inmigrantes, tienen estas necesidades rituales que no saben muy bien cómo resolverlas, porque, por ejemplo, las cuestiones de la comida, pues no había un matarife que hiciera las carnes kosher, eso se fue haciendo poco a poco. Pero lo interesante es que una sinagoga, en su esencia, no es un edificio. Es la gente que reza ahí, que es un grupo mínimo de 10 varones mayores de 13 años, que se llama Minyan, y los libros sagrados. Los inmigrantes, algunos traían libros, y se juntaban en las casas, en los cuartos de las vecindades, en los despachos, en donde fuera, porque lo importante de una sinagoga es eso. Ya después empiezan a pensar en, bueno, si ya me voy a quedar aquí, yo ya quiero tener una sinagoga que es mucho más que un lugar de rezo. También cabe mencionar eso, una sinagoga es un lugar de reunión, es como la casa de los judíos en el exilio. Y la primera sinagoga que se construye en México ya con esa intención, la hicieron los judíos damasqueños. Antes de ellos, en esa misma casa estaban todos los judíos juntos y que está en esta misma calle, a 3 casas de aquí. Ahí está la primera sinagoga que desde 1918 se usa para los rezos de todos los judíos. Los judíos ashkenazim, por su parte, siguen rezando en casas, en lugares rentados. Uno de ellos, el Palacio de Mármol en Tacuba 15, que es una maravilla. Y así hasta que en 1939 logran comprar 2 casas aquí donde estamos, las demuelen y construyen su primer centro comunitario que se llama Nidhei Israel. Entonces es la sinagoga donde estamos. Bueno, pues esta sinagoga se inauguró en 1941, que es un año muy fuerte porque estaba ocurriendo el Holocausto y muchos de los que ya estaban aquí tenían familia allá y de repente ya no había cartas, no sabían muy bien qué estaba pasando. Pero este lugar de algún modo los contuvo, les dio un marco para llorar juntos. Y es muy significativo porque además esta sinagoga fue una copia de una sinagoga de Lituania. ¿Todavía existe esa sinagoga? No, y aquí tengo una imagen la única que tengo, de cómo era esta sinagoga en Lituania, que entre los nazis y los rusos acabaron con ella. Pero es significativo que a 5 cuadras del Zócalo tenemos aquí una pequeña Lituania, ¿no? Entonces, bueno, esta es la de Lituania y si se fijan en la de México, pues en lugar de estas ventanas tiene la menorá, que es un candelabro de 7 brazos, que es una orden divina que está en el Éxodo, que dice, harás un candelabro de 7 brazos con tales y tales características. Algo se respira aquí de la historia de los judíos, de la presencia de estos inmigrantes que estaban buscando algo en México y que este lugar los contuvo. Entonces, es un lugar que me emociona, que me inspira.
y que me ha inspirado todos estos años para hacer muchas cosas en él y para compartirlo. Tu labor en esta sinagoga histórica Justo Sierra, ¿en qué consiste? Y para pronto, ¿qué es este espacio? ¿Cualquiera lo puede visitar? ¿Es un espacio acotado a la religión? ¿Es un espacio cultural? Yo empecé a venir aquí hace 30 años para armar recorridos históricos sobre la presencia judía en el centro histórico, que empezaron hace 29 años. Entonces, pues esto se empezó a armar desde entonces y siempre el punto culminante era la sinagoga. Entonces, hace ya 13 años que este lugar se convirtió en un centro cultural y se convirtió en un espacio maravilloso para poder venir a escuchar música judía de las diferentes que hay, teatro, danza, conferencias, presentaciones de libros, visitas guiadas y bueno, todo el tiempo está pasando algo aquí. Quizá lo más increíble de lo que nos platica Mónica es que aún tenemos la oportunidad de escuchar a capitalinos que vivieron tales historias, como es el caso de esta entrañable mujer de ascendencia sefardí, nacida en Marruecos, que nos recibe en la calidez de su sala. Estamos en Interlomas, en presencia de y en la casa de Clarisse Meshulam, poeta, mexicana, judía sefardí, marroquí, migrante, no necesariamente en ese orden. Las identidades no tienen por qué competir entre sí. Vamos a hablar acerca de tu vida, Clarisse. Tú naciste en Casablanca, en Marruecos, ¿y a qué edad se vinieron a México? Yo nací en el año 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, en un bombardeo justamente. Mi mamá tuvo que dar a luz con luz apagada, un trapo tapado en la boca, abajo de la mesa del comedor, y mi papá con mis hermanos en el refugio. Y en ese momento nací yo, y cuando decidieron venir ya era el 1945. Tú hablabas en judeo-español con tu familia. ¿Qué es el judeo-español? El judeo-español es una mezcla de castellano con hebreo. Es una mezcla, porque en España pues había tres culturas, la cristiana, la judía y la musulmana. Entonces, ese español es una mezcla, el verdadero, el puro, le dicen el español antiguo. Entonces, es un español muy bonito y mis padres, aún naciendo en Turquía, viviendo en Marruecos, en Turquía hablaban el turco, pero ya al llegar a Marruecos empezaron a hablar este judeo español. Por ejemplo, mi mamá decía cuando alguien entraba a casa y se iba, le decía, caminos de leche y miel. Cuando llegaba alguien, les decía, abría la puerta y decía, musafires para bien. Y musafires son invitados, para bien. O sea, que qué bueno que habían llegado. ¿Te sientes migrante después de tantos años de haber llegado o lo migrante se te va y te sientes plenamente mexicana? Unos primeros años que yo veía que mis papás, hasta que empezaron a establecerse, todavía sentíamos ser migrantes. Pero cuando el país nos acogió, mi papá tomó un trabajo, mi mamá estaba contenta con sus vecinos. Nos sentimos plenamente mexicanos.
¿Qué impresiones te causó la Ciudad de México? Me causó algo enorme, me encantaba, y sobre todo donde yo vivía, porque llegaba a la Alameda, caminaba y ahí se encontraban los churros El Moro. Y entonces comprábamos churros con chocolate, comíamos tortas. Era tan libre, tan bonito, como no tienes idea. Justamente en la esquinita de mi casa había una dulcería y el dueño era un chinito. Y entonces a mí me gustaba bailar. Y bajaba y le decía a los porteros que si les podía bailar el cancán. Y me decían, sí, se llamaban Tobías y Melitón. Y entonces me daban un 20 y yo bailaba el cancán, me daban el 20 y me iba a comprar esos dulces chicles con papel plata, que yo juntaba las platitas en un libro, dulces caramelos de lo más delicioso. México es un vergel. Yo creo, y lo digo de mi corazón, que como México no hay dos. ¿Cuál es tu comida favorita mexicana? Hay unos chilitos que yo hago aquí en casa, que es chile pasilla relleno de queso fresco y lo bañan el jitomate mezclado con el mole y le llaman mole coloradito. Ay, no, no, no. Esos chiles se te desbordan así en la boca. ¿Qué palabras te llegan a la cabeza? ¿Qué emociones cuando escuchas la palabra migrante? Me llegan muchas porque me recuerdo de mi niñez. Nosotros, cuando nacimos, Casablanca era un protectorado francés. Entra la Segunda Guerra, lo toman los árabes y entonces ya no nos protege nadie. Nos quedamos sin pasaporte. No nos reconocía ni el cónsul de Francia ni de Marruecos, ni el cónsul, perdón, ni el de Francia ni el de Marruecos. Entonces nos volvimos apátridas. No tuvimos patria y viajamos con un documento que se llamaba Documento de Identidad y Viaje. Y yo no tuve pasaporte hasta que me casé con un hombre querido, muy querido mío, mexicano, y tuve un hijo mexicano. Y fue cuando tuve un pasaporte. ¿Tenemos algún muestrario, alguna muestra de tu poesía aquí sobre la mesa? ¿Por qué no nos lees algo, por favor? Si no puedes ser sol, sé una estrella. Si no puedes ser árbol, sé una rama. Si no puedes ser pino, sé un arbusto, pero siempre alegra algún camino. Hay obras grandes, hay otras chicas, hay éxitos, hay fracasos, pero siempre hay algo para todos en el mundo. Sé siempre el mejor de lo que seas. Bueno, vamos a ver los recuerdos de viaje Claro. en esta magnífica... Esta casa es muy antigua, tú sabes, y entonces yo recolecto cosas de mis viajes y me encantaría enseñarte todos esos recorridos que yo he hecho. Mira, ve, este zapatito precisamente es de Toledo. Toledo es una ciudad muy importante para los sefardíes. Muy importante y muy bonita, ¡Qué bonito! ¿verdad? Y luego este zapatito, mira esta cosita, qué belleza. Esta pequeñez, mira, es un zapato, es de Francia. Mira, qué bonito está. ¿Te gustan los zapatos? Yo tengo vicio de zapatos. A mi edad ya pues, tengo que usar muchos zapatos bajos y no tiro los viejos que tienen tacón precioso, comprados en España. Mira, estas muñequitas también son bellísimas. Son españolas, pero no es yadró, es porcelana pura y mírale el vestido pintado. Mira qué cosa. Tengo colección de ellas. Solo rápidamente te enseño otra que me fascina. Mira qué vestido. Uy, ¿ese de dónde es? Esos los compré en la frontera España con Francia. Se llama el lugar Saint-Jean-Luz, San Juan Luz. Donde estuvieron los exiliados republicanos Ahí, antes de venir a ahí, México. Ajá, ahí. Te digo, son antigüedades mías. Mientras yo viva, ahí las tendré. Cuando ya no esté, si no las quieren, pues a ver qué hacen con ellas. Pero para mí ahorita son como un tesoro. ¿El momento más feliz de tu vida lo puedes revivir en tu cabeza? Claro que sí. Después de haber llegado a México,
de la calle de Bahía Santa Bárbara, el departamento donde vivimos era en la calle de López y Victoria. Era una calle preciosa, el edificio era lleno de mármol, muy bonito, y podíamos caminar hacia la Alameda, caminando, y yo me iba solita. ¿De qué años estamos hablando? De más o menos ya, digamos, 1950. Y habían llegado muchos refugiados españoles en el tiempo que nosotros habíamos llegado. Y se situaron justamente en la calle donde nosotros vivíamos. Entonces había muchas tiendas de cosas españolas, pastelerías, vinaterías, y había un café a media calle de donde yo vivía. Entonces yo me encantaba todas las tardes salirme de mi casa, caminar y pararme en la puertecita del café, subía unas escaleritas y los oía todos con su puro y los oía hablar en español de España. Y me encantaba, era muy feliz. En la calle de López, ¿cómo se llamaba el café? Se llamaba el Café Victoria, creo, ya no me acuerdo. ¿Cómo Pero era? ¿saben quién iba? El poeta León Felipe. A ese café. La memoria es algo muy valioso, porque yo he trabajado mucho para quitar memorias oscuras, feas, y me he quedado con las bonitas. La memoria no queda intacta luego de tantos años, pero a veces es cosa de darle una ayudadita. Platicando detrás de cámaras con Clarice, descubrimos que el café de sus recuerdos no se llamaba Victoria, sino Villarías. Y de hecho ahí sigue, en la esquina de López y Ayuntamiento, una zona del centro que en los años 30 recibió a un buen número de refugiados españoles que huían del franquismo. En 1939, luego de 3 años de guerra civil, el régimen dictatorial de Francisco Franco se impuso sobre la República Española, y quienes habían defendido un gobierno democrático, laico y progresista, se vieron en peligro de ser desaparecidos o asesinados, por lo que de plano buscaron irse del país. El 13 de junio de aquel año llegó el buque Sinaya al puerto de Veracruz con alrededor de 1,600 pasajeros. Sería el primero de varios arribos a lo largo de 3 años, resultando en una cifra que oscila, según distintos cálculos, entre los 25,000 y 50,000 hombres, mujeres y niños. Los refugiados españoles contribuyeron de manera sustancial a las ciencias y humanidades en México, pero aquellos a quienes llamaríamos intelectuales eran realmente una minoría. Esos barcos estaban llenos de obreros, campesinos, pequeños comerciantes, gente de la que poco se habla, pero que también defendió los ideales republicanos y había luchado por la libertad. En la Ciudad de México, muchos de estos nuevos mexicanos se asentaron en la calle de López y alrededores, en lo que históricamente se llamó Barrio de San Juan y todavía antes, en tiempos mexicas, Moyotla. Hoy el Café Villarías permanece como testigo de aquel tiempo. Se diría un museo del exilio español, uno que huele a café y donde todos parecen contentos. Juan Paco Urrusti, documentalista, estamos en el célebre Café Villarías, embajada de la República de España. Hay una frase de Ortega y Gasset que dice que el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. Más que preguntarte por quiénes eran, cuál era la naturaleza de los exiliados republicanos a finales de los años 30 que llegaron a la Ciudad de México, yo te preguntaría, ¿cuál fue su historia? Pues mira, historia, pues una historia es un tejido, ¿no? Y ellos ya venían de un tejido de muchas nacionalidades, de muchas culturas, porque España es también un país muy diverso culturalmente. Entonces, pues ahí estuvieron los romanos, los moros, los mozárabes, en fin. Muchas culturas pasaron por allá, un abanico también de ideas políticas, porque aquí vinieron socialistas, demócratas, comunistas, anarquistas,
Entonces era muy complicado, ¿no? Muy rico, como es rica pues, la península ibérica, ¿no? Pues sí se vino de lo mejor que había en España. Hay una frase en tu documental Un exilio de 2017, muy hermosa. Mi familia dejó los Pirineos por el Popocatépetl y los olivares por las nopaleras, me parece. ¿Qué tanto se parecen México y España? Parecen, a juzgar por esa frase, dos naciones muy distintas entre sí, pero en realidad también se parecen mucho. España pues, venía era un país atrasado en relación a otros países de Europa, y México también estaba todavía con las huellas de la revolución, se estaba haciendo el país, modernizando, y en común, pues sí, la lengua española, una historia, pero ellos no veían tantas diferencias como los podemos ver ahora, ¿no? Por eso tampoco era dramático el que a lo mejor cada día estuviera más lejos volver a España, porque finalmente aquí echaron raíces y finalmente aquí decidieron también morir. Cuando dices que esto funcionó o funciona como la embajada de la República Española, ¿a qué te refieres específicamente? Bueno, no lo digo yo. El fundador de este café Villarías, alguna vez le preguntaron que de dónde era él y dijo, pues yo soy de la República Española, ¿no? Y le preguntaron burlonamente, ¿y dónde está eso? Porque ya era Franco. Dijo, pues está en Ayuntamiento y López. Y entonces a partir de eso se empezó a decir que esta era la sede de la Embajada de la República Española, ¿no? Donde estamos. El cine mexicano y otras artes, el mundo intelectual, la cultura, la ciencia, se vieron enriquecidos por el exilio español hace ya casi un siglo. ¿Cómo explicas esto? ¿No? Los que no tuvieron la fortuna de venir acá, pues muchos de ellos murieron porque Franco siguió fusilando gente durante muchos años, mientras vivió. Entonces, y eso sí, todos los países occidentales, dizque muy democráticos, lo toleraron porque veían en Franco como un protector, ¿verdad?, del capitalismo en relación a los países socialistas. Entonces, lo consintieron, lo toleraron, y lo menos que podían hacer los refugiados, pues era retribuir a México el haberle salvado la vida, o como decía mi abuelo, por lo menos de la cárcel, ¿no? ¿Tú crees que México, particularmente la capital, es proclive hasta cierto punto, últimamente por las redes sociales, a ciertas ideas fascistas, de intolerancia? ¿O México está curado en salud y no vamos a ir hacia allá? Cuando veo el PAN, espero que no haya ningún panista aquí, ¿no? Me preocupo, ¿no? Porque veo que ese viejo PAN, que nació justamente como una reacción contra Lázaro Cárdenas, pues mi madre me contaba, y mi padre también, como cuando llegaron, rezaban frente a las iglesias o frente a aquí en la calle de López también, a decir, oh Dios, no permitas que se quede estos refugiados en México, ¿no? Entonces, y los veían como una plaga, y en las farmacias habían dicho que no vendieran ni medicinas a los refugiados. Entonces, hay dos Méxicos también. Y ese es un México retardatario, es un México fósil, ¿no? Que no quiere cambiar, que piensa que, pues no sé, que tiene sus raíces a lo mejor en no sé dónde, ¿no? ¿Qué importancia tuvo esta parte del centro para aquella generación? Bueno, el centro siempre ha sido, yo creo que uno de los grandes centros, pues no nada más de México, sino uno de los grandes centros culturales del mundo. Y entonces, pues cayeron sobre blandito aquí, ¿no? En términos generales, la gente fue muy amable y les permitió desarrollarse, poner sus negocios, como mismo, ¿no?, en el que estamos. Parafraseando a Salvador Novo, es en los cafés donde los exiliados republicanos derrocaban continuamente a Franco.
en un campo de batalla no tan sangriento. ¿Qué importancia tuvieron los cafés para esa generación? Los cafés era, pues sí, era un punto de encuentro, eran las tertulias y entonces se hablaba de todo lo que pasaba en el mundo, ¿no? Desde luego lo que pasaba en España, pero también después lo que pasaba con la Segunda Guerra Mundial, con otras guerras, era un punto de reunión y un punto también donde, pues yo creo que de pronto trataban de revivir lo que habían perdido allá. De sentirse como un grupo que compartía, si no el mismo destino, a lo mejor las mismas raíces. Y eso les hacía unirse, ¿no? ¿Sí debemos pedirle a España que nos pida una disculpa o qué? Pues yo creo que eso bien López Obrador en pedir a España que diera una disculpa porque se pasaron. ¿Pero cuál España? ¿La republicana, la monárquica? El país, ¿no? Así como los alemanes tuvieron que pedir, todos los alemanes, nazis y no nazis, todos tuvieron que pedir como país disculpas a los judíos, ¿no? Así como los israelíes tendrían que pedir disculpas a los palestinos y desocupar sus tierras, pues así también España debería, porque fue un saqueo de muchos años, como ahora a Francia saqueó a África, ¿no? En general Europa, Europa es grande porque ha pulverizado los países que ha invadido, ¿no? ¿La Ciudad de México es una ciudad de Occidente, como lo son las capitales europeas? Yo creo que somos una ciudad de los 4 puntos cardinales y del centro del universo. No solamente occidental. No solamente occidental. ¿Cómo terminarías esta frase? Yo amo la Ciudad de México porque... De aquí soy, para empezar. Aquí nací, pero aquí también están mis hijos, aquí está... todos podemos sentir que somos de aquí. Y eso no pasa en otros lados. Eso merece un aplauso por parte de todo el Café Villarías. Eso estuvo maravilloso. Te lo agradezco muchísimo. No, pues yo estoy muy feliz de mis raíces. Yo no tengo ninguna bronca con mis raíces españolas. Tampoco tengo una bronca con sentirme mexicano. O sea, creo que es lo normal, lo natural, ¿no? López es la calle que mejor huele en el centro histórico de la Ciudad de México. Cuando uno va caminando por esta viva, dinámica calle, va oliendo a cochinita, va oliendo a tacos de chorizo, a paella, a caldos de gallina, hasta que llega a la esquina de Ayuntamiento y se inunda todo de un olor a café. ¿Cómo describirías este olor? ¿Cómo nos lo podemos imaginar alguien que nunca ha estado en esta esquina? Pues los clientes llegan solitos por el aroma. Así a 3 calles llegan hasta aquí. Y el cliente que llega ya se regresa, ya no se va, aquí se queda. Desde el año 1942 se fundó. Lo fundó mi suegro, la familia con 5 hijos. Estuvieron en Veracruz 3 años, cuando llegaron, huyeron de España. Estuvieron 3 años en Veracruz y decidieron venir a la Ciudad de México y desde entonces existe este café. ¿Quién es Lázaro Cárdenas para tu familia? Pues el tata de los españoles. Lo adoramos, lo adoramos. Aquí le tengo en todas partes, en todas partes. De hecho, cuando mi esposo fue presidente del Centro Republicano Español, esta estatua la llevaron a un parque, ahí está, en un parque de Madrid. ¿Él llegó a venir a este café alguna vez? Lázaro, no. Doña Amalia, en los 14 de abril, cuando celebraban la República Española, llegaba Doña Amalia, Cuauhtémoc, la esposa de Cuauhtémoc y sus hijos.
Gloria, viuda de Villarías. El gran amor de mi vida. Hasta México me trajo el amor. ¿De dónde? Con 27 años, de Santoña, Santander. ¿Cómo es Santoña? Santoña es una villa marinera hermosa, de 12.000 habitantes. Precioso, de ahí conocí a Villarías, de ahí salieron. Ellos tenían una fábrica de conservas, que eran los 3 peces, el logotipo. Y cuando llegaron aquí cambiaron los 3 peces por los 3 granos. México lo traes en el corazón, pero también en el delantal, junto con otra bandera que a lo mejor no todo mundo ubica. ¿Qué son esas banderas? Híjole, pues esta es la republicana, la de la Guerra Civil de España. ¿Te sientes tan republicana como mexicana? Pues fíjate que sí, yo no viví afortunadamente la Guerra Civil de España. Afortunadamente, porque nací en el 58. Pero me enteré de la Guerra Civil de España por mi esposo. Todo el trayecto que hicieron, sí. Porque yo cuando estudiaba en España, los libros de texto, ay, no venía, todo era un tabú, no sabíamos nada de la Guerra Civil de España. Cuando él fue por primera vez a España, ya muerto Franco, llegó al aeropuerto de Madrid. Y en el aeropuerto de Madrid, pues él entró como mexicano, porque don Lázaro Cárdenas, a todos los que llegaron de la Guerra Civil de España, les dio la nacionalidad mexicana. Les puso el pasaporte mexicano en sus manos, a todos, a todos. Entonces llega a Madrid y el de la aduana le dice, checando el pasaporte, nacido en Santander, España. ¿Cómo usted viaja con un pasaporte mexicano habiendo nacido en España? Y mi esposo le dice, porque yo a España no le debo ni esto, todo lo que tengo se lo debo a México. ¡Viva México! Era muy valiente mi esposo. Fíjate que México, yo no sé qué tiene. Es un país que se te va metiendo poquito a poco en el corazón. ¿Y la ciudad específicamente? Sí, claro, por supuesto. Es que luego hablan muy feo de México, se cree que todavía estamos a caballo. Es cierto. Y algo hay de eso, ¿eh? Todavía hay quien anda a caballo, ¿eh? Pero ¿cómo? En el centro. Ay, no, cuando llegan visitas, quiten ese miedo, por favor. Aquí no pasa nada. Hombre, suele pasar. También en Madrid te dan un jalón de la cartera y te llevan la cartera. O sea, ese es el destino. Bueno, puede pasar en todas las ciudades. Pero no sé por qué meten tanto miedo a México, venir a México. ¿Hay alguna calle, colonia, rumbo de la ciudad que ames especialmente? Pues esta calle, porque hace 38 años aquí llegué a López 82. ¿Cómo era López en ese entonces? Ahí me agarró el terremoto. En el 85. Sí. Y mi esposo me dijo, hasta la tierra hiciste temblar. ¿Tú comes en la calle de López a veces? Ah, claro, me encanta la comida mexicana. Hay buena comida en López, ¿no? Ah, claro. Y hay una paella también. Ah, sí, también paisano de Santander. Chucho, sí, sí. ¿Todavía hay presencia española en la calle de López? Pues ya menos, pero cuando yo llegué todavía había más. Pero ya la gente pues va falleciendo. Si tuvieras a Lázaro Cárdenas enfrente, tienes 20 segundos para hablar con él, ¿qué le dirías? Pues agradecerle todo lo que hizo por los que llegaron de la Guerra Civil de España. Si tuvieras a Franco enfrente, ¿qué le dirías? ¡Hijo de puta! Si tuvieras a la nación mexicana delante, ¿qué le dirías? Perdón, no te escuché por la palabrota que dije. Tal vez se la merece. Claro que sí, por supuesto. El café de este lugar, ¿de dónde proviene? ¿Cuáles son las mezclas? ¿El sabor? ¿La calidad? Cuéntanos un poquito del producto. Todo el café que vendemos es mexicano. De Chiapas, de Veracruz, de Puebla. Y a veces, fíjate, otra anécdota. Estoy ahí en la caja y llega gente y dice, ¿tienen café colombiano? Y me levanto y le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, señora. ¿Por qué usted se va tan lejos si en México tenemos el mejor café?
¿En España hay buen café? No tan bueno como aquí. No. En México tenemos un café superior a todo. Las personas que llegan a López y Ayuntamiento olerán el café, pero ¿qué otras cosas percibirán? A un Yo nivel emocional. Pues yo digo que la historia de México, porque hay clientes que llegan y preguntan, ¿qué representa ese mural? ¿Por qué está don Lázaro Cárdenas? Y entonces yo les explico la historia de los Villarías cuando llegaron. Y del mural, porque este mural representa desde el que salieron de Santander hasta que llegaron a Veracruz. Todo esto es Veracruz, todo esto blanco. Y lo que se ve allá es Santander. Y San Juan de Luz, donde estuvieron 3 años. En Francia. Ahí está la estatua, muertos por la libertad. Sobre el café, ¿alguna emoción, algo que quieras contarnos? Pues emoción que gracias a mis hijos, que son la tercera generación, sigue el café en pie. Que eso mi esposo si lo vería, pues bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Viva la República? Claro, por supuesto. Gracias. A espaldas del Palacio Nacional, los capitalinos tenemos una especie de embajada oaxaqueña no oficial. La calle de la Santísima, nuestro Little Oaxaca, donde es fácil deleitarse con tlayudas de a de veras, empanadas de amarillito, tacos de enchilada, pan de yema, chocolate del bueno, agua de chilacayota, tejate y más delicias. Pero más que comida, lo que uno encuentra aquí son historias de vida de migración nacional, la más constante de todas. Muchos mexicanos no tenemos mucha conciencia del mundo ayuk. Pa' pronto decimos mije, y lo que sabemos es que hay buenas taquerías de mijes, Sí, sí, sí. pero en realidad, ¿qué tenemos que aprender acerca de los ayuk? Pues de los ayuk es que, bueno, somos uno de los 16 pueblos indígenas de Oaxaca, hablamos nuestra propia lengua, el pueblo, las comunidades mijes se rigen por usos y costumbres. Tenemos a nuestro rey, nuestro dios, que es el rey Congoy, y es a quien le ofrendamos para tener vida, para tener salud, tener alimentos, y las cosas pues, necesarias y básicas para estar bien, ¿no? Para vivir bien. Bueno, estamos por entrar a la calle de la Santísima, en el centro histórico, en la parte oriente, que es conocida como la calle de los oaxaqueños. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que hay oaxaqueños en la calle Santísima? Sí, pues ellos son más provenientes de la cultura zapoteca, de la cultura itzmeña. Además, no solo zapoteca, porque zapotecos hay en el norte, en la montaña, y también en el istmo, en la parte baja. Y la mayor parte de los que están aquí son itzmeños. Por ejemplo, las tlayudas son típicamente zapotecas, Sí, sí, sí. pero en tu región, en tu pueblo, ¿se comen tlayudas? En mi región, antiguamente, o sea, de forma tradicional, no. En mi región se come el caldo mije, los tamalitos, el tamal de amarillito. Pero bueno, es que en Oaxaca, de cada pueblo, hay una gastronomía diferente. Entonces, pues Ahí hay vamos algo. a ver la calle de Claro los que sí. oaxaqueños, Vamos. la calle de Santísima. Cuando yo era niña, me reconocía como ayuk, como ayujay. Y los otros, a los que no eran ayuks, los conocía como agats. Fue hasta que llegué a la Ciudad de México que supe que yo tenía la categoría de indígena. Mira esta tienda, Oaxaca en México. ¿Identificas alguno de los productos? Sí,
¿Alguna de esta gastronomía te dice algo directamente? Bueno, lo que siempre hay en mi comunidad es el chocolate, el cafecito siempre, porque mi pueblo es muy frío, es la parte alta y entonces la neblina siempre está presente, ¿no? Entonces siempre el cafecito es a toda hora. Y bueno, por supuesto el mezcal, ¿no? También, justo también por el... O sea que sí hay elementos que atraviesan toda la variedad oaxaqueña. Aunque hay mucha diversidad, hay algunos factores identitarios que sí atraviesan todas las identidades. No sé, por ejemplo, el mezcal, yo ahora que comparto mi vida con un mazateco, yo sé que allá en la zona mazateca no se conocía el mezcal, ellos beben aguardiente de forma tradicional, ellos hacen aguardiente porque allá hay mucha caña y el mezcal ahorita ya llega, ¿no? Pues por cuestiones ya de un comercio más abierto, ¿no? Pero ellos no conocían el mezcal antes. ¿A qué edad llegaste a la Ciudad de México? A mí me trajeron a los 11 años, la que emigró fue mi mamá y ella pues nos trajo, digamos nosotros, mi hermana y yo no hicimos una migración voluntaria, ¿no? Sino nos trajeron y pues por la situación económica de mi mamá, que era mamá soltera. ¿Hablaban la lengua? Cuando llegamos aquí no, antes de bajarnos del tren, porque todavía migramos en el tren, mi mamá nos dejó claro que ya no podíamos hablar el mije. Ajá, y ella tenía como mucho miedo al rechazo, a la diferencia que ella ya había vivido porque ella ya había estado aquí casi año y medio en la Ciudad de México cuando fue por nosotros y ella ya había vivido esa situación de discriminación, de la diferencia de hablar un español diferente porque hablaba español pero con un tono y un ritmo diferente. Entonces nos dijo: a partir de ahora, donde vamos, no vamos a hablar más mije, ni vamos a mencionarlo. Y así fue como crecimos muchos años, como 6 años, como que hicimos omisión de lo mije, hasta que yo tenía ya como 16 años. Empecé otra vez a cuestionar y a decir, bueno, ¿y pero por qué, no? O sea, yo siento que me hace falta esa parte, siento esa necesidad. Y mi mamá ya estaba como más fortalecida aquí en la ciudad y entonces recuperamos esa parte de hablar en mije, de compartir las cosas, las cuestiones mijes. Ahora mencionas el tren y pienso en la secuencia inicial de Novia que te vea de Gita Shifter, los judíos llegando a la ciudad. Luego pensamos en los españoles bajando del buque Sinaya, pero nunca pensamos en las comunidades indígenas o en la migración nacional llegando a las terminales de autobús, por ejemplo. Ajá, o en aquellos entonces en el tren, ¿no? Pues sí, pues esa parte a mí me da, pues de alguna forma nostalgia y gusto de haber conocido ese transporte tan bonito, ¿no? En aquellos entonces, de tener ese recuerdo tan claro, ¿no? De qué fue migrar en tren, ver partir desde la capital de Oaxaca y hacerte consciente de que no ibas a regresar en mucho tiempo. ¿Tu primera impresión de la ciudad cuál fue, como niña de 11 años? Pues una cosa enorme, tenía como mucho miedo del metro principalmente, cuando entramos la primera vez en metro, ¿no? Me parecía una cosa que se movía tan rápido y que me podía aplastar, ¿no? Del teléfono, la primera vez que lo vi, el teléfono todavía que giraba, ¿no? Así que girábamos los números. Pues todo eso a mí me causaba mucha impresión, mucho impacto y pues digamos me gustó conocer, me gustó, pero sí fue una realidad dura y distinta en aquellos entonces. Aquí es Oaxaca, se llama este negocio. ¿De qué parte de Oaxaca? Santa María del Tule. Eso es zapoteco. Sí, pertenece a la lengua zapoteca. ¿Y qué se te antoja? Pues lo más tradicional de los zapotecos es el tejate. ¿Ah, sí? Ajá. Una bebida prehispánica. ¿De qué está hecho el tezate? A base de maíz, cacao, la rosita del cacao y hueso de mamey. Pues un tezate zapoteco, ¿qué tal? Muy bien. Muy dulce. El azúcar, búfalo. Veo que también tienen quesos, tepache oaxaqueño, tamalitos, miel. Sí, todos estos productos son de los valles centrales de Oaxaca, del centro del estado de Oaxaca. Lo que traemos ahí de los mijes es el chihuacle,
o el chile pasillo. Ah, Ese que es es el nimiey, Es el chintestle. el chiltestle. Ajá. El nimiey es chile pasilla de monte, molido con ajo, nada más chile y poquitita agua y sal. ¿Pica mucho? Pica mucho y es porque pues antes la gente se iba al campo por mucho tiempo, muchos días, y entonces llevaban el nimiey y ya nada más con el totopo o la tortilla pues embarrado y ya con eso era la comida completa, pues así. Ahora que lo describías, noté que salivaste un Ajá, poco. sí, porque pica y es muy, muy sabroso. Y además es un chile que te dura, o sea, ese molito es como una pastita, te dura, o sea, si nosotros que lo traemos, porque también consumimos muchas cosas de allá, te dura 6, 8 meses perfectamente en el refrigerador, no le pasa absolutamente nada. Vamos a ver, vamos a llevarnos nuestro tejate Claro que sí. y nos vamos a sentar viendo a la bellísima calle de Santísima. Claro que sí, para servirles. Muchas Gracias. gracias. Está muy bonita la jícara, ¿no? Sí, a ver, ahí está. ¿Extrañas la gastronomía de tu región de cuando eras niña? Sí, muchísimo. De hecho, es lo que más disfruto ahora que voy, ¿no? Pues finalmente uno migra por necesidad, porque si no, pues uno estaría ya consumiendo todo lo que hay allá, ¿no? Pero Uno migra por necesidad. A veces se nos olvida eso. Sí. Hay gente que malmira a los migrantes, a determinados migrantes, por falta de empatía. No se dan cuenta de que ellos mismos, si tuvieran la necesidad, claro. también migrarían. Sí, por supuesto, es una condición humana, ¿no? El ser humano, pues es como parte de su instinto, pues va a ir y va a buscar estar bien, ¿no? ¿Por qué hay buenos taqueros mijes? ¿De dónde viene esta tradición? Pues fíjate que los migrantes, la mayor parte de los migrantes, migramos por gremios, ¿no? Es decir, hay uno que va en avanzada, conoce y a lo que empieza a dedicarse, va a jalar a otro y se van a ir jalando y se van a ir dedicando casi a lo mismo. Y entonces los primeros que salieron pues se dedicaron, tuvieron la suerte de dedicarse, de trabajar en taquería y de aprender el oficio de la taquería. Si hay un migrante que nos está viendo, sea cual sea su origen, ¿qué consejo le dirías mirándolo a los ojos o qué frase le dejarías? Pues yo creo que el único consuelo que tenemos es saber que todos tenemos el derecho a migrar y que las divisiones políticas las inventó el hombre, porque pues, la tierra es de todos, ¿no? Y no debería de haber ese límite de hasta acá puedes y hasta allá no. Todos deberíamos de ser libres de andar en toda la tierra y tener ese conocimiento, saber que tienes el derecho de andar en donde tú quieras. Yo creo que eso nos va a ayudar a estar más fortalecidos en donde estemos. Bienvenidos todos los migrantes a estas ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tioskujoyop namuk, escuyun kumets padugoj, escuyun kumets. ¿Cuál es la identidad de la Ciudad de México? Siendo un lugar tan diverso, esta es una pregunta difícil de contestar, pero la palabra migración debería estar incluida. Por eso el capitalino es siempre tan abierto y solidario. Nuestra ciudad es un puente hacia las más diversas culturas. Y lo mismo huele a huevos a la turca, que a café recién molido, que a tlayuda. Y por supuesto, también a arepas, a carne desmechada, a cerveza de Malta, entre otras delicias sudamericanas que podemos encontrar aquí en el mercado de Medellín. Qué buena noticia que todos quepamos en el ombligo de la luna.